Dicen que la vejez es una etapa de paz, de descanso, de recogimiento, que después de tanto luchar en la vida, una se merece tranquilidad. Pero yo aprendí que a veces la peor batalla llega cuando ya no tienes fuerzas para pelear. Me llamo Petronila Aranda. Tengo 76 años y toda mi vida he vivido en San Luis Potosí, en una casa que construí junto a mi difunto esposo, Francisco. Era nuestro sueño: 4 cuartos amplios, un patio lleno de bugambilias y un corredor donde me sentaba cada tarde a bordar mientras él escuchaba la radio. Ahí criamos a nuestra única hija, Verónica. Después de que Francisco falleció hace casi 10 años, la casa se volvió más silenciosa, pero seguía siendo mi refugio. Cada rincón guarda un recuerdo. Las risas de Verónica cuando era niña, el olor del café que siempre preparaba Francisco en las mañanas, las navidades llenas de música y alegría. Esa casa no es solo paredes y tejas, es mi vida entera. Verónica es mi única familia cercana. Nunca quiso casarse ni tener hijos. Siempre decía que su carrera y su libertad eran primero. Yo la apoyé, aunque me hubiera gustado tener nietos. Pero desde que murió su padre, algo cambió en ella. Se volvió más distante, más fría. Y cada vez que me visitaba, sus conversaciones siempre terminaban girando alrededor de la casa. Mamá, deberías venderla. Es muy grande para ti sola. Podrías mudarte a un departamento más chico y con el dinero vivir tranquila. Yo siempre respondía lo mismo. No, hija, esta es mi casa. Aquí quiero quedarme hasta que Dios me lleve. Y ella forzaba una sonrisa, pero yo alcanzaba a ver en sus ojos algo que no me gustaba. Una especie de impaciencia. Como si estuviera esperando que yo diera mi último suspiro para poder disponer de todo. Al principio pensé que eran ideas mías. ¿Cómo voy a desconfiar de mi propia hija?, me decía. Pero con el tiempo, los detalles empezaron a ser demasiado evidentes. De pronto, comenzó a visitarme más seguido, pero no con la misma calidez de antes. Llegaba, revisaba papeles, hacía preguntas sobre mis cuentas, sobre las escrituras de la casa. Me decía que era para tener todo en orden por si acaso. Yo trataba de no darle importancia, pero algo en mi corazón se apretaba cada vez que la veía hurgar en mis cosas. Un día, mientras tomábamos café en la cocina, soltó una frase que me dejó helada. Mamá, deberías dejarme un poder notarial para que yo pueda hacer trámites por ti si algún día ya no puedes. Me quedé callada, con la taza en las manos. No supe qué responder. Nunca me habían pedido algo así. ¿Por qué iba a necesitar que alguien más hiciera mis trámites? Todavía estaba lúcida, todavía podía caminar, cocinar, valerme por mí misma. No creo que sea necesario, hija, respondí con calma. Estoy bien, y mientras pueda, yo misma me encargaré de todo. Ella suspiró con fastidio, como si yo fuera una niña caprichosa. Mamá, no seas necia, no siempre vas a estar bien. Si dejas todo preparado, después será más fácil. Para todos, dijo. Pero, ¿a quién más beneficiaría que no fuera a ella? Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cuarto, mirando una foto antigua de Verónica, cuando era apenas una niña con trenzas y un vestido de flores. Recordé cómo corría por el patio, cómo se subía a las rodillas de su padre para que le contara cuentos. Yo la había amado con todo mi ser. Había trabajado día y noche para darle estudios, para que nunca le faltara nada. ¿En qué momento mi hija se había convertido en alguien tan ajeno? Los días pasaron y las visitas de Verónica se hicieron más constantes, pero también más frías. Cada vez hablaba menos conmigo y más por teléfono, siempre nerviosa, siempre diciendo que tenía asuntos urgentes. Yo la escuchaba murmurar cosas como: necesito el dinero pronto, ya casi está resuelto, confía en mí. Una tarde, mientras ella estaba en la sala revisando mis papeles, entró un vecino a saludarme. Don Ignacio, un hombre mayor que siempre me ayuda con las compras pesadas. Cuando se fue, me dijo algo que me dejó helada. Doña Petronila, lamento mucho lo que le pasó. Verónica me dijo que usted ya estaba muy enferma, que a veces ni reconoce a la gente. Yo no sabía, me quedé paralizada. ¿Qué dice don Ignacio?
Yo estoy bien, un poco cansada a veces, pero estoy bien. Él frunció el ceño, confundido. Pues su hija dijo que ya no está en sus cabales, que por eso ella está arreglando todo lo de la casa. Que no se preocupe, que ella se encarga. Ese día sentí que algo se rompía dentro de mí. Cuando Verónica se despidió por la noche, apenas pude mirarla a los ojos. Sonrió como si nada pasara, me dio un beso en la frente y me dijo que pronto volvería. Y yo me quedé sola, en medio de mi sala, temblando. No quise creerlo. No quise pensar que mi propia hija me estaba pintando como una anciana demente para adelantar algo que solo debería suceder cuando yo ya no estuviera en este mundo. Me negué a aceptar esa posibilidad, pero entonces sucedió algo que me confirmó mis peores temores. Una semana después, llegó una carta del registro civil. Decía que mi defunción estaba en trámite. Al principio pensé que era un error, una confusión, pero al leer mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, comprendí que no era ninguna equivocación. Alguien estaba declarando oficialmente que yo estaba muerta. Me faltó el aire. Sentí un mareo tan fuerte que tuve que sentarme en el suelo. ¿Cómo era posible? ¿Quién haría algo así? Y entonces, como un relámpago, me vino el nombre a la mente. Verónica, mi hija, la única persona que podía tener todos mis datos, mis documentos, mi firma, la única que se beneficiaría si yo ya no existiera. Me quedé ahí, temblando, con la carta en las manos, escuchando el eco del silencio de mi casa. Por primera vez sentí miedo de mi propia sangre. Y ese fue apenas el comienzo de mi pesadilla. Antes de que todo esto ocurriera, antes de que el veneno de la ambición se metiera en el corazón de mi hija, mi vida estaba llena de momentos simples, pero hermosos. Y si hoy me duele tanto su traición, es precisamente porque yo la amé más que a mi propia vida. Recuerdo como si fuera ayer el día en que Verónica nació. Era una madrugada fría de diciembre. Francisco estaba nervioso, caminando de un lado a otro del pasillo del hospital. Cuando la escuché llorar por primera vez, sentí que el mundo entero se iluminaba. La enfermera me la puso en los brazos, y vi su carita arrugada, sus manitas pequeñitas, y sentí que no había nada más perfecto en la vida. «Es preciosa, Petronila», me dijo Francisco, con lágrimas en los ojos. Desde ese momento, juramos que haríamos todo por ella. Y lo hicimos. Nuestra casa era humilde al principio. Vivíamos en una casita de adobe que heredó Francisco de sus padres. Poco a poco, con esfuerzo, fuimos levantando lo que luego se convirtió en nuestro hogar definitivo. Francisco trabajaba como maestro de primaria y yo vendía pan y tamales en el barrio para complementar los gastos. No teníamos lujos, pero nunca faltaba comida ni amor. Verónica creció rodeada de cariño. Desde niña fue inteligente, vivaz. Aprendió a leer antes que sus compañeritos y siempre decía que quería ser alguien importante. Yo la miraba jugar en el patio, corriendo detrás de las gallinas, y me llenaba de orgullo. Por las tardes, cuando Francisco regresaba de la escuela, se sentaba con ella en la sala y le enseñaba canciones, cuentos, historias de cuando él era niño. A veces yo los observaba desde la cocina mientras preparaba café y sentía que mi vida era completa. La educación siempre fue nuestra prioridad. Francisco decía que era el mejor regalo que podíamos darle, y aunque a veces apenas alcanzaba el dinero, la inscribimos en la mejor escuela que pudimos pagar. Yo vendía más panecillos, hacía bordados por encargo, todo para que nunca le faltaran libros ni materiales. Cuando Verónica cumplió 15 años, hicimos una fiesta sencilla pero llena de alegría. Recuerdo su vestido rosa, su risa, los vecinos bailando en el patio. Francisco la tomó de la mano para el vals y yo no pude evitar llorar. Pensé que, aunque no éramos ricos, al menos estábamos criando a una buena persona. A los 18, Verónica decidió estudiar contabilidad. Yo estaba tan orgullosa. Mi hija sería profesionista. Francisco decía que algún día ella sería quien llevaría las cuentas de la casa, que nos cuidaría cuando fuéramos viejitos. Y yo me aferraba a ese pensamiento con ternura. Cuando Francisco murió,
la tristeza nos golpeó como un huracán. Fue un infarto fulminante, una mañana cualquiera. Me quedé viuda a los 66 años. Verónica tenía entonces 35. Pensé que en ese momento nos uniríamos más que nunca. Y al principio fue así. Ella estuvo a mi lado los primeros meses, ayudándome a organizar las cosas, acompañándome al panteón, consolándome en las noches de llanto. Yo la sentía como mi único apoyo en ese mundo que de pronto se había quedado vacío. Mamá, no te preocupes, yo siempre voy a estar contigo. Nunca te voy a dejar sola. Esas palabras todavía me resuenan. Incluso hubo un tiempo en que Verónica venía cada fin de semana. Me traía flores, me llevaba al mercado, me ayudaba a pagar las cuentas. Yo le cocinaba sus platillos favoritos, enchiladas potosinas, asado de boda, pan dulce recién horneado. Era como si todavía tuviéramos algo de esa vida familiar que Francisco había dejado atrás. Pero poco a poco, algo cambió. Al principio fueron detalles pequeños. Ya no me miraba con la misma calidez. Sus visitas se hacían más cortas, siempre con prisa, y cada vez hablaba más de dinero, de deudas, de lo difícil que era mantener su ritmo de vida. Mamá, los tiempos están duros, todo está carísimo. Yo no sé cómo voy a salir adelante. Yo trataba de ayudarla en lo que podía. Si me pedía algo de dinero, se lo daba. No era mucho, pero mis ahorros eran para ella de todos modos. Siempre pensé que algún día, cuando yo ya no estuviera, todo sería suyo. Lo que nunca imaginé era que quisiera adelantar ese momento. Cuando ahora cierro los ojos y pienso en Verónica de niña, la recuerdo con sus trenzas negras, sonriendo, abrazándome con fuerza. Esa imagen me atormenta, porque en el fondo sigo viendo a esa niña que crié con amor, y no puedo entender cómo se transformó en la mujer que después intentó borrarme de este mundo, como si yo ya no importara. Recuerdo también las noches que pasé desvelada para que ella pudiera tenerlo todo. Las veces que me quedé sin comprarme un vestido nuevo para pagarle un libro de la universidad. Los sacrificios que hice sin pensarlo, porque siempre creí que una hija es para toda la vida. Y sí, tal vez me equivoqué en algo. Tal vez la crié demasiado confiada, demasiado protegida. Tal vez nunca le enseñé que la ambición puede destruir el alma. Cuando mi Francisco estaba vivo, siempre me decía: Petronila, no pongas todo tu mundo en una sola persona, ni siquiera en nuestra hija. Uno nunca sabe cómo cambia la gente con el tiempo. Yo me reía y le respondía: Ay, Pancho, ¿cómo dices eso? Verónica nos ama, nunca nos va a dar la espalda. Hoy daría lo que fuera por regresar a esos días y decirle que tenía razón. Porque aunque nunca me faltó amor por ella, descubrí que el amor de un hijo puede apagarse cuando la codicia lo nubla todo. Y duele. Duele como si te arrancaran un pedazo del corazón. Pero en aquel entonces, antes de que la verdad se revelara, yo aún vivía engañada en mis recuerdos. Creía que Verónica seguía siendo la misma niña buena de antes. Creía que, aunque a veces pareciera distante, en el fondo seguía queriéndome. Por eso, cuando los primeros signos de traición empezaron a aparecer, me negué a verlos. Porque aceptar que tu propio hijo es capaz de traicionarte es aceptar que todo lo que construiste en la vida se puede desmoronar en un instante. Y yo todavía no estaba lista para enfrentar esa realidad. Todo comenzó con una enfermedad que, en un principio, no parecía grave. Fue una tarde cualquiera. Estaba regando mis bugambilias cuando sentí un mareo tan fuerte que casi me caigo. Me apoyé en la pared para no desplomarme, pero la vista se me nublaba. Apenas alcancé a llegar a la cocina y sentarme. Tenía un sudor frío y el corazón me latía como si fuera a salirse del pecho. Me asusté mucho. Vivir sola tiene esas cosas. Cuando algo te pasa, no hay nadie para socorrerte. Como pude, llamé a Verónica. «¿Qué pasa, mamá?», contestó con un tono que me pareció más molesto que preocupado. «Hija, creo que me siento mal. Estoy mareada. Siento que me voy a desmayar. ¿Quieres que llame a una ambulancia?»,
Sí, sí, creo que sí. Tardaron 20 minutos en llegar. Me llevaron al hospital y ahí me dijeron que tenía la presión por los cielos y que debía quedarme en observación. Fue la primera vez que pasé la noche en un hospital desde que nació Verónica. Ella llegó un par de horas después con el celular en la mano y cara de fastidio. Se sentó a mi lado y me dijo: «Mamá, no me asustes así. Tengo muchas cosas que hacer y ahora voy a tener que estar aquí contigo». Me dolió su manera de decirlo. Yo esperaba un abrazo, una palabra de consuelo, pero solo recibí ese reproche disfrazado de preocupación. Pasé 3 días internada. Durante ese tiempo, Verónica se encargó de llevarme ropa limpia y algunos documentos que, según ella, el hospital pedía para el seguro. Entre ellos, mi credencial de elector, mi acta de nacimiento y unas copias de las escrituras de la casa. «¿Para qué necesitan eso, hija?», le pregunté. «Es para que quede todo en orden con el seguro. Tú no entiendes, yo me encargo. Yo confié, siempre confié en ella». Cuando me dieron de alta, Verónica me llevó a casa. Estaba todo en orden, pero algo me pareció raro. Algunos cajones del escritorio estaban revueltos, como si alguien hubiera buscado algo con prisa. «¿Estuviste revisando mis cosas?», le pregunté con cuidado. «Sí, mamá. Tenía que buscar tus papeles para el hospital». «No empieces». Me quedé callada. No quería discutir. Después de todo, ella me había ayudado en esos días. Pero desde entonces, su actitud cambió. Empezó a ir a mi casa con más frecuencia, pero no para acompañarme ni platicar, sino para revisar cosas. Abría carpetas, miraba documentos, hablaba por teléfono en voz baja. Cuando yo le preguntaba algo, respondía evasiva. «Son asuntos que tú no entenderías. Mejor deja que yo lo maneje». Yo trataba de no preocuparme. Me repetía que era mi hija, que quería lo mejor para mí. Pero había algo en su mirada, una frialdad que me daba escalofríos. Una tarde fui a buscar una libreta donde anoto mis gastos. Siempre la guardo en el cajón del aparador, debajo de unas mantas. Pero no estaba ahí. La busqué por toda la casa y nada. Al día siguiente, cuando Verónica vino, se la vi en las manos. «¿Por qué tienes mi libreta?». «Ah, la tomé para organizar tus cuentas. Te estás confundiendo con los pagos y después se te va a juntar todo. Yo te ayudo». «Pero no me avisaste». «Ay, mamá, no seas tan desconfiada. Estoy tratando de facilitarte la vida». Me quedé callada otra vez, pero esa noche casi no dormí. Empecé a notar que faltaban algunos recibos, copias de papeles importantes. Al poco tiempo sucedió algo que terminó de inquietarme. Una vecina, doña Mireya, vino a visitarme. Nos pusimos a platicar en la sala y de pronto me dijo: «Ay, Petronila, me da tanto gusto verte bien. Yo pensé que estabas más grave». «¿Grave? ¿Por qué?», pregunté confundida. «Pues porque tu hija me dijo que estabas muy mal, que ya casi ni reconocías a la gente y que quién sabe cuánto tiempo más ibas a estar». Sentí un frío en la espalda. «Eso no es cierto. Solo estuve unos días en el hospital, pero estoy bien». Doña Mireya me miró sorprendida. «Pues ella me dijo otra cosa. Hasta me pidió que rezara por ti, que estabas muy delicada». Esa noche me senté en la cama y lloré en silencio. ¿Por qué Verónica diría esas cosas? ¿Por qué exagerar mi estado de salud ante los vecinos? Los días pasaron y empecé a notar más cosas extrañas. Un día vino el cartero con una carta del banco. Era un aviso de movimientos recientes en mi cuenta. Cuando lo abrí, me di cuenta de que alguien había hecho trámites en mi nombre. Llamé a Verónica de inmediato. «¿Sabes algo de esto?», le pregunté, mostrándole la carta. Ella se encogió de hombros. «Sí, mamá. Moví un poco de dinero para pagar unas cosas que necesitabas. Tú no entiendes esos temas. Mejor deja que yo lo maneje». Mi corazón empezó a latir rápido. Quise preguntarle más, pero ella se levantó, me dio un beso en la frente y se fue, dejándome con un nudo en la garganta. Fue entonces cuando decidí revisar mis documentos personales. Pero al abrir el cajón donde siempre guardaba las escrituras de la casa, no las encontré. Busqué en otros lugares, removí mantas, cajas, pero no estaban. Cuando Verónica regresó, la enfrenté.
¿Dónde están mis escrituras? Las guardé yo, mamá. No te preocupes, están en un lugar seguro. Pero ese lugar seguro era mi cajón. Devuélvemelas. Ay, mamá, de verdad, no seas tan anticuada. Yo sé lo que hago. Su tono, su mirada, no era la misma hija que yo recordaba. Era como si me hablara un extraño. A partir de ese día, empecé a sentirme atrapada en mi propia casa. Cada vez que Verónica venía, me invadía una sensación de desconfianza, pero también de culpa, porque ¿cómo podía dudar de mi propia hija? Y sin embargo, algo dentro de mí me gritaba que algo estaba muy mal. No sabía todavía qué estaba planeando, pero mi instinto me decía que debía estar alerta. Lo que no imaginaba era que lo peor aún estaba por venir. Después de aquellos incidentes, mi corazón ya no estaba en paz. Me levantaba cada mañana con una sensación extraña, como si algo oscuro estuviera posado sobre mi casa. Miraba los retratos familiares colgados en la sala y me preguntaba en qué momento mi vida había tomado ese rumbo tan incierto. Verónica seguía visitándome, pero cada vez que venía, en vez de sentir alivio por su compañía, me invadía una ansiedad silenciosa. Me miraba con ojos que ya no reconocía, revisaba papeles sin pedirme permiso, hablaba por teléfono en voz baja, salía al patio para que yo no escuchara. Yo la observaba en silencio, con una mezcla de tristeza y desconcierto. Y aunque algo dentro de mí empezaba a gritar que su comportamiento no era normal, me negaba a creerlo. Es mi hija, no puede estar haciendo nada malo conmigo. Quizás solo estoy exagerando, quizá estoy paranoica por la edad, me repetía una y otra vez para calmarme. Pero había momentos en que mi propia mente me traicionaba. Recuerdo una tarde, mientras bordaba en el corredor, que escuché a Verónica hablando por teléfono. Su voz sonaba apurada, nerviosa. Sí, ya casi. Solo necesito un poco más de tiempo. No, nadie sospecha nada. Está controlado. Me acerqué despacio, intentando oír más, pero cuando ella me vio, colgó de inmediato. ¿Con quién hablabas, hija?, le pregunté, fingiendo curiosidad. Con el banco. Estaba resolviendo un asunto. Su respuesta fue rápida, demasiado rápida. ¿Del banco?, quise indagar. Sí, mamá, no te preocupes por eso. Tú no entiendes esas cosas. Mejor déjame a mí. Ese «tú no entiendes» empezó a convertirse en una frase habitual, como si intentara hacerme sentir incapaz, inútil. Y sin embargo, en lugar de enfrentarla, en lugar de seguir preguntando, me quedaba callada. ¿Por qué? Porque dentro de mí todavía vivía la esperanza de que todo fuera un malentendido. Porque el amor de madre es así, te ciega, te hace justificar lo injustificable. Yo misma me decía, quizá solo quiere protegerme, quizá de verdad está tratando de poner todo en orden por si algún día falto. Quizá estoy siendo injusta al dudar de ella. Pero entonces aparecían más señales que no podía ignorar. Una vecina, doña Consuelo, me paró en la calle un día. Petronila, me enteré que tu hija ya está viendo lo de la venta de tu casa. ¿Es cierto? Yo me quedé paralizada. ¿Cómo que la venta de mi casa? Sí. Verónica me dijo que estabas pensando en mudarte porque ya no podías vivir aquí sola. Incluso dijo que ya había platicado con unos interesados. Sentí un nudo en la garganta. Eso no es verdad, doña Consuelo. Yo nunca he dicho que quiera vender mi casa. Ella me miró confundida. Pues eso dijo ella, que era decisión tuya. Cuando Verónica vino esa tarde, la enfrenté. ¿Le dijiste a Consuelo que quiero vender mi casa? Ay, mamá, no empieces. Solo le comenté que es una opción, porque esta casa es demasiado grande para ti. Pero yo nunca he dicho que la quiera vender. Pues deberías considerarlo, no puedes vivir aquí sola para siempre. Su tono fue cortante, casi autoritario. Me quedé en silencio, sintiendo que las palabras se me atoraban en la garganta. En las noches me costaba dormir. Me revolvía en la cama pensando en todas esas pequeñas cosas que, sumadas, formaban un cuadro cada vez más inquietante. Y sin embargo, seguía negándome a creerlo. Me sentaba en el sillón de la sala,
Tomaba las fotos antiguas de Verónica, de cuando era una niña dulce, y me decía, no, no puede ser capaz de hacerme daño. Es mi hija, la crié con tanto amor. Pero al mismo tiempo había algo que no me dejaba tranquila. Una especie de voz interna, un sexto sentido que me susurraba que debía estar alerta. Una tarde, mientras hacía limpieza, encontré en la mesa de la cocina un sobre que Verónica había olvidado. Estaba dirigido a un despacho jurídico. Mi curiosidad fue más fuerte que mi prudencia y lo abrí. Dentro había copias de mi credencial de elector, mi acta de nacimiento y mi supuesto certificado médico. Decía que yo estaba en estado de incapacidad mental para gestionar mis propios asuntos. Sentí un escalofrío. ¿Incapacidad mental? Pero si yo estaba perfectamente lúcida. Mis manos temblaban mientras sostenía aquel documento. Me sentí traicionada, engañada, humillada. Pero en lugar de reaccionar, en lugar de ir corriendo a exigirle explicaciones, me quedé sentada en la mesa, paralizada. Debe haber una explicación. Quizá es para otro trámite. Quizá no es lo que pienso. Intenté convencerme. Esa noche no pude pegar los ojos. Escuchaba cada ruido de la casa como si fuera una amenaza, y en mi mente una pregunta se repetía sin cesar. ¿Qué está haciendo Verónica conmigo? Al día siguiente, Verónica vino como si nada. Me trajo pan dulce y se sentó a tomar café conmigo. Me sonrió. Me preguntó cómo me sentía. Y yo la miraba, tratando de encontrar en su rostro alguna señal de culpa. Pero su expresión era tan tranquila, tan segura, que por un momento me confundí. Tal vez yo estoy exagerando, tal vez de verdad estoy empezando a perder la cabeza y no me doy cuenta, pensé. Porque sí, la duda comenzó a sembrarse también en mí. Verónica había comentado con varios vecinos que yo ya no estaba bien de la memoria, que a veces olvidaba cosas, que empezaba a confundir la realidad. Y aunque yo sabía que eso no era cierto, de tanto escuchar rumores empecé a cuestionarme. Me miraba al espejo y me preguntaba, ¿y si realmente estoy enferma y no me doy cuenta? ¿Y si Verónica solo está tratando de protegerme? Y así pasaron las semanas, yo atrapada entre dos sentimientos opuestos. El amor que me hacía querer confiar en mi hija y el instinto que me gritaba que algo estaba terriblemente mal. En las noches, cuando el silencio llenaba la casa, sentía un peso en el pecho que no me dejaba respirar. Quería hablar con alguien, pero no sabía con quién. No tenía más familia cercana. Mis amigas de antaño ya no estaban o vivían lejos. Me sentía sola, sola y confundida. Y en esa soledad, elegí seguir negando la verdad. Porque aceptar que tu propia hija está planeando algo en tu contra es como aceptar que tu vida entera, tus sacrificios, tu amor, no sirvieron de nada. Pero la verdad no podía ocultarse para siempre, y pronto lo descubriría de la peor manera. Hay momentos en la vida que te rompen para siempre, que te dejan sin aliento y sin fuerzas para seguir. El día que descubrí la verdad fue uno de esos. Todo empezó con algo aparentemente simple. Una mañana escuché que alguien deslizaba un sobre por debajo de mi puerta. Lo recogí pensando que sería alguna notificación del banco o del predial. Pero al abrirlo, sentí como si el mundo entero se detuviera. Era un aviso del registro civil. Confirmación de trámite de defunción, decía en letras grandes. Debajo estaba mi nombre completo, Petronila Aranda López, con mi fecha de nacimiento. Y en el espacio donde debía aparecer la fecha de mi muerte, había una fecha de apenas 3 días atrás. Me quedé paralizada. Leí 1, 2, 3 veces. No podía creerlo. Era como si el papel me gritara algo imposible. Alguien había declarado oficialmente que yo estaba muerta. El corazón me latía desbocado. Sentí que me faltaba el aire. Me senté en la mesa de la cocina con las manos temblorosas, mirando aquel documento como si fuera una broma de mal gusto. Pero no era una broma. Era oficial. ¿Quién podía haber hecho algo así? En mi mente solo apareció un nombre. Un solo nombre.
Verónica, mi hija, la única que tenía todos mis datos, mis documentos, mi firma, la única que se beneficiaría si yo dejaba de existir. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. De pronto recordé todas las veces que había revisado mis papeles, todas las llamadas misteriosas, las excusas, los rumores que había sembrado entre los vecinos diciendo que yo ya no estaba bien de la cabeza. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas macabro. Me quedé sentada ahí, en silencio, con un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. ¿Por qué, hija? ¿Por qué me haces esto? La soledad de mi casa se volvió insoportable. Miré a mi alrededor, las paredes llenas de recuerdos, los muebles que Francisco y yo habíamos comprado juntos, las plantas que yo misma había cuidado por años. Todo de pronto se sintió ajeno, como si ya no me perteneciera. Salí al patio a tomar aire. Necesitaba pensar, necesitaba entender. Pero entonces, como si el destino quisiera darme otro golpe, llegó doña Mireya, mi vecina. «Petronila», dijo sorprendida, «pero estás viva». Me quedé mirándola confundida. «¿Cómo que estoy viva? Claro que estoy viva. Es que Verónica me dijo que habías fallecido. Incluso organizó una pequeña reunión con algunos vecinos para rezar por tu alma. Todos estábamos tan tristes. Sentí que las piernas me fallaban. ¿Qué dijiste?» «Sí. Ella vino hace 3 días y dijo que habías partido en paz, que no querías velorio grande porque te gustaban las cosas sencillas». Me llevé las manos a la boca. El mareo fue tan fuerte que tuve que sentarme en una banca. Mi propia hija le había dicho a todo el barrio que yo estaba muerta. Doña Mireya siguió hablando sin notar mi estado. También comentó que iba a vender la casa porque le trae muchos recuerdos tristes. Dijo que se iba a mudar a Querétaro para empezar de nuevo. Ya no escuché más. Todo se volvió un zumbido en mis oídos. Regresé a mi casa tambaleándome. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, intentando no desmayarme. Mi hija no solo había falsificado documentos, no solo había movido mis papeles. Ya estaba actuando como si yo no existiera. Me senté en la mesa con el aviso del registro civil entre las manos. Lo miraba una y otra vez, como si tal vez, de tanto leerlo, las letras fueran a cambiar. Pero no cambiaban. Y ahí me quebré. Lloré como nunca había llorado. No era un llanto suave, era un llanto profundo, desgarrador. Lloraba por la traición, por el amor desperdiciado, por todos los sacrificios que había hecho por ella. Lloraba por mi Francisco, que ya no estaba para consolarme. Lloraba por mí misma, por esa mujer ingenua que había confiado ciegamente en su propia sangre. Pasé horas sentada en la cocina, sin moverme, sin saber qué hacer. Me sentía atrapada, sin salida. ¿A quién le cuento? ¿Quién me va a creer? Todos piensan que ya estoy muerta. Si voy a las autoridades, ¿qué pruebas tengo? La desesperación me invadió. Esa noche no encendí ninguna luz. Me quedé en la oscuridad, escuchando el silencio de la casa. Y en ese silencio entendí algo terrible. Estaba sola, porque aunque tuviera vecinos, aunque tuviera conocidos, nadie iba a ayudarme, y mi única familia me había borrado como si no existiera. Al día siguiente, Verónica llegó como si nada. Traía una bolsa con pan y me sonrió. «Mamá, vine a verte un ratito». La miré fijo, conteniendo la rabia, el dolor. No dije nada, solo observé su rostro. Tenía una expresión tranquila, como si todo estuviera bajo control. Me senté frente a ella en la mesa. «Verónica», dije con voz temblorosa, «¿qué estás haciendo conmigo?» Ella parpadeó, fingiendo confusión. «¿De qué hablas, mamá?» «No me mientas. Sé que dijiste a los vecinos que estoy muerta. Sé que falsificaste un acta de defunción. Sé lo que estás haciendo». Por un segundo, vi algo en sus ojos. Una chispa de sorpresa, tal vez de miedo, pero enseguida se recompuso y sonrió. «Mamá, estás delirando. Estás confundida. Eso no es cierto». «No, yo lo vi.
Tengo la carta del registro civil. Me estás matando en vida. Su expresión cambió. Ya no sonreía. Se inclinó hacia mí y habló con un tono frío, tan frío que me heló la sangre. Mamá, te estás poniendo nerviosa por nada. Si de verdad estás tan alterada, voy a tener que buscar ayuda profesional. No quiero que sigas perdiendo la cabeza. Esas palabras fueron como un puñal. Me estaba diciendo, en mi propia cara, que me haría pasar por loca. Se levantó, me dio un beso en la frente y dijo: «Descansa, mamá. Todo está bajo control». Y se fue, dejándome temblando en la mesa. Cuando la puerta se cerró, me di cuenta de algo. Si no hacía algo pronto, Verónica iba a lograrlo. Ella ya había tejido toda una mentira. Para los vecinos, yo ya estaba muerta. Para las autoridades, pronto también lo estaría. Y una vez que la venta de la casa se concretara, desaparecería sin dejar rastro. Tenía que reaccionar. Tenía que encontrar ayuda. Pero, ¿a quién podía acudir? Me sentía atrapada, como un pájaro enjaulado, esperando que alguien abra la puerta o que llegue el cazador. Y así, en medio de mi desesperación, recordé a alguien, una vieja amiga, Matilde, que siempre había sido como una hermana para mí. Tal vez ella podría ayudarme. Decidí que al día siguiente iría a verla. Porque ya no podía seguir callada. Era mi vida la que estaba en juego. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada en el sillón, con la carta del registro civil en las manos, como si fuera una prueba de mi propia existencia. A cada rato miraba por la ventana, temiendo que Verónica regresara, que trajera a alguien para internarme en un lugar y desaparecerme por completo. El miedo era tan profundo que sentía que mi corazón no resistiría mucho más. Pero entonces, entre todo ese terror, surgió un pensamiento. No puedo quedarme de brazos cruzados. Me negaba a convertirme en una víctima silenciosa. Aún estaba viva. Aún podía defenderme. Y en medio de mi desesperación, un nombre apareció en mi mente. Matilde. Matilde y yo nos conocíamos desde la secundaria. Habíamos compartido tantas cosas, risas, secretos, penas. Aunque hacía años que no la veía con frecuencia, siempre supe que era una mujer leal, alguien en quien podía confiar. Ella vivía en un barrio cercano, en una casita sencilla, pero era conocida por ser una persona justa, de esas que nunca dan la espalda a un amigo. Apenas amaneció, me vestí con ropa cómoda, guardé la carta del registro civil en mi bolso y salí sin avisar a nadie. No quise arriesgarme a que Verónica apareciera y me preguntara a dónde iba. Caminé con pasos rápidos, mirando constantemente hacia atrás. Era extraño. Me sentía como una fugitiva, cuando en realidad la víctima era yo. Cuando llegué a la casa de Matilde, toqué la puerta con manos temblorosas. Ella tardó en abrir, pero cuando lo hizo, sus ojos se iluminaron. «Petronila, qué sorpresa». No pude contenerme. Apenas la vi, rompí en llanto. Me abrazó con fuerza, preocupada. «¿Qué pasa? ¿Por qué estás así?» Entré y me senté en su sala. Entre sollozos le conté todo. Cómo Verónica se había adueñado de mis papeles, cómo los vecinos ya creían que estaba muerta, cómo había recibido esa carta que confirmaba que alguien había tramitado mi defunción. Matilde me escuchaba con atención, sin interrumpirme. Su rostro pasaba de la sorpresa a la indignación. Cuando terminé, me tomó las manos y dijo con firmeza: «Petronila, esto es gravísimo. No puedes quedarte callada. Si no haces algo ahora, Verónica va a lograr su objetivo». «Pero, ¿qué puedo hacer? Nadie me va a creer». «Ella ya dijo que estoy perdiendo la cabeza». Matilde negó con la cabeza. «Yo te creo, y voy a ayudarte. Conozco a un abogado honesto, el licenciado Muñoz. Es amigo de mi hijo. Él sabrá qué hacer. No te preocupes, no estás sola». Por primera vez en semanas, sentí un pequeño alivio. Un rayo de esperanza se abrió paso en medio de tanta oscuridad. Matilde tomó su teléfono y marcó de inmediato. Le explicó brevemente la situación al abogado y, para mi sorpresa, él aceptó recibirme ese mismo día. «Vamos, Petronila, te acompaño».
Caminamos juntas hasta la oficina del licenciado. Era un hombre mayor, de rostro serio pero amable. Cuando le conté mi historia, no me miró con condescendencia ni dudó de mi cordura. Al contrario, escuchó con atención y tomó notas. Cuando le mostré la carta del registro civil, frunció el ceño. «Esto es un delito gravísimo», dijo con voz firme. «Falsificar un acta de defunción y usurpar la identidad de una persona viva es fraude y puede llevar a prisión. Pero necesitamos actuar rápido, señora Petronila. Si su hija ya inició trámites para vender la casa o mover sus cuentas bancarias, el tiempo juega en nuestra contra». Sentí un escalofrío. «¿Qué puedo hacer?» «Primero, vamos a detener el trámite de defunción. Necesito que vaya conmigo al registro civil para certificar su identidad. Después haremos una denuncia formal ante la Fiscalía. Y por último, pediremos una medida precautoria para que nadie pueda vender su propiedad sin su autorización». Lo miré con lágrimas en los ojos. «¿Usted cree que todavía hay tiempo?» «Sí, pero no podemos perder ni un solo día». Matilde me tomó de la mano. «Estamos contigo, Petronila. No vas a enfrentar esto sola». Salimos de la oficina con una sensación extraña. Por un lado, seguía temblando de miedo, pero por otro, sentía que al fin había alguien de mi lado, alguien que no pensaba que estaba loca. Ese mismo día fuimos al registro civil. Cuando llegamos, el licenciado habló con la encargada y explicó la situación. Al principio, la mujer parecía incrédula, pero cuando me vio frente a ella, viva y lúcida, comprendió que algo estaba muy mal. Revisaron los documentos presentados por Verónica. «Aquí hay una firma que supuestamente es suya, señora Petronila», dijo la empleada. Miré el papel y mi corazón se detuvo. Era mi firma, o mejor dicho, una imitación casi perfecta. «Yo no firmé esto», dije con voz firme. «Esa no es mi firma». La funcionaria asintió. «Entonces iniciaremos un proceso para anular este trámite. Tendrá que presentar una declaración por escrito y traer 2 testigos que confirmen que usted está viva». Matilde se ofreció de inmediato como testigo. También pensamos en don Ignacio, el vecino que siempre me veía cuando salía al mercado. Era un paso pequeño, pero importante. Al menos ahora el registro civil sabía que yo no estaba muerta. Después fuimos a la fiscalía a interponer la denuncia. Fue un momento muy difícil para mí. Denunciar a tu propia hija no es algo que una madre quiera hacer jamás. Mientras firmaba los papeles, las lágrimas me caían sin control. «Licenciado, ¿estoy haciendo lo correcto?», pregunté con voz quebrada. Él me miró con seriedad. «Señora, usted está defendiendo su vida y su dignidad. Esto no es venganza, es justicia». Esa frase se me quedó grabada. Justicia. Algo que nunca imaginé necesitar contra mi propia sangre. Al salir de la fiscalía, Matilde me abrazó. «Tranquila, amiga. Esto apenas empieza, pero ya no estás sola. Vamos a sacarte de esta». Por primera vez en semanas, sentí que respiraba un poco más ligera. Había tomado la decisión de luchar. Claro que el miedo seguía ahí. Sabía que Verónica no se quedaría tranquila. Sabía que tarde o temprano se enteraría de lo que yo estaba haciendo. Y temía su reacción. Pero también supe algo importante. Ya no podía volver atrás. Esa misma tarde, el licenciado me pidió que buscara todos los documentos que quedaban en mi casa. Me acompañó para recogerlos y guardarlos en un lugar seguro. Mientras revisábamos, encontramos pruebas de que Verónica ya había contactado a una inmobiliaria para vender la casa. Eso me dio más fuerzas. Ya no era solo por mí, era por la memoria de Francisco, por todos los años que pasamos construyendo ese hogar. Esa noche, al volver a casa de Matilde, porque decidí no dormir sola para evitar cualquier sorpresa, me senté en su sala y respiré profundo. Sí, estaba asustada. Sí, me dolía en el alma tener que enfrentar a mi hija, pero al menos ya no me sentía tan indefensa. Había encontrado una mano amiga, había encontrado un camino, y por primera vez en mucho tiempo creí que tal vez, solo tal vez, podría ganar esta batalla.
Los días siguientes fueron como caminar sobre un campo minado. Sabía que Verónica, en cualquier momento, podía aparecer en mi casa o descubrir que sus planes se estaban desmoronando, pero también sabía que no podía dar un paso atrás. El licenciado Muñoz me explicó que Verónica ya había avanzado mucho con el fraude. Había falsificado mi acta de defunción, había tramitado un poder notarial y, para colmo, ya tenía compradores interesados en la casa. Todo estaba a punto de concretarse. Pero aún había una oportunidad de frenarla: presentarnos en la audiencia final de compraventa. Si logramos que usted aparezca viva frente al notario y los compradores, toda su mentira se vendrá abajo. No podrán seguir con el trámite y tendremos pruebas suficientes para acusarla de fraude y falsificación de documentos, me explicó el licenciado. Sentí un escalofrío. Solo pensar en mirar a mi hija a los ojos mientras su mentira se derrumbaba me producía una mezcla de miedo, rabia y una tristeza infinita. ¿Y si se pone violenta? ¿Y si me hace algo?, pregunté. No estará sola. Yo estaré con usted y habrá testigos. Es momento de mostrarle que no le teme. ¿Está preparada? Tragué saliva. No estaba preparada. Ninguna madre está preparada para enfrentar a su propia hija en una situación así. Pero asentí. Sí, lo haré. Matilde se ofreció a acompañarme. Me dio ánimos, me tomó de las manos y me dijo: Petronila, esto no es solo por ti, es por todas las madres que han sido traicionadas. Hoy vas a demostrar que no eres una víctima indefensa. El día de la audiencia llegó. Era en una oficina notarial, un lugar elegante en el centro de San Luis Potosí. Me puse mi vestido más discreto y recogí mi cabello. El licenciado me pidió que llegáramos unos minutos tarde para que Verónica pensara que todo seguía según su plan. Mientras íbamos en el taxi, mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Miraba por la ventana las calles de la ciudad y pensaba: ¿cómo llegué hasta aquí? ¿En qué momento mi hija se convirtió en alguien capaz de matarme en vida? Cuando llegamos, vi desde afuera a Verónica sentada en una mesa larga, hablando con dos hombres trajeados que supuse eran los compradores. Estaba sonriendo, con esa seguridad que siempre tuvo. Tenía papeles frente a ella, seguramente las escrituras falsificadas. La imagen me desgarró. Por un instante quise salir corriendo, huir de todo. Pero sentí la mano de Matilde en mi brazo y escuché la voz firme del licenciado. Es ahora o nunca. Entramos. Al principio, nadie se dio cuenta de mi presencia. El licenciado habló con el recepcionista y pidió pasar directamente a la sala. Cuando empujamos la puerta, Verónica levantó la vista. La expresión en su rostro jamás la olvidaré. Primero fue sorpresa, luego pánico. Sus ojos se abrieron de par en par y su sonrisa desapareció como si se la hubieran borrado de golpe. Se quedó helada, con los labios entreabiertos, como si estuviera viendo a un fantasma. Porque para ella, yo ya estaba muerta. «¡Mamá!», susurró, con la voz quebrada. Los compradores miraron confundidos. Uno de ellos preguntó: «¿Quién es esta señora?». El licenciado Muñoz dio un paso al frente y habló con voz clara y firme. «Esta señora es Petronila Aranda López, la legítima propietaria de la casa que usted, Verónica, está intentando vender. Y como pueden ver, está viva». El silencio fue absoluto. Yo avancé despacio hacia la mesa. Sentía las piernas temblorosas, pero mantuve la mirada fija en mi hija. «Sí, Verónica, estoy viva. No pudiste matarme en vida como planeabas». Ella se levantó de golpe, nerviosa. Esto no es lo que parece. Mamá, yo solo quería protegerte». «¿Protegerme?». Mi voz salió llena de dolor. ¿Diciéndole a todos que estaba muerta? ¿Falsificando mi firma? ¿Intentando vender la casa de tu padre? Los compradores se miraron entre sí, claramente incómodos. «Señorita, ¿qué está pasando aquí?», preguntó uno de ellos. El licenciado no perdió tiempo. Sacó los documentos que habíamos llevado como prueba y los puso sobre la mesa. «Aquí están las pruebas de que Verónica falsificó un acta de defunción.
Aquí está la denuncia interpuesta ante la Fiscalía, y aquí está la propietaria, viva y lúcida, desmintiendo todo este fraude. Verónica empezó a balbucear, buscando excusas. No, no es un fraude, es que mamá ya no está bien. Ella se confunde, olvida cosas. Yo solo quería hacer lo mejor para todos. ¡Basta!, grité, y mi voz resonó en toda la sala. No estoy loca, no estoy confundida, estoy más lúcida que nunca. Y sé exactamente lo que hiciste, Verónica. La miré fijamente, con las lágrimas corriéndome por las mejillas. Te crié con amor, me sacrifiqué toda mi vida por ti. ¿Y tú? Me mataste en vida para quedarte con lo único que construimos tu padre y yo. ¿Por qué, hija? ¿Por qué me hiciste esto? Verónica no pudo sostener mi mirada. Bajó la cabeza, derrotada. Los compradores recogieron sus cosas rápidamente. Lo siento, pero no podemos involucrarnos en esto, dijo uno de ellos, y se fueron sin mirar atrás. El licenciado aprovechó el momento. Verónica, en este instante queda cancelado cualquier intento de venta. La señora Petronila ha declarado viva y legítima su propiedad, y en cuanto salgamos de aquí, esta situación pasará a manos de las autoridades competentes. Verónica me miró, con los ojos llenos de una mezcla de rabia y súplica. Mamá, por favor, no hagas esto. Yo estaba desesperada. Tenía muchas deudas, no sabía qué más hacer. Sentí que el corazón se me partía en dos. Por un segundo quise abrazarla, perdonarla. Era mi hija. Pero luego recordé todo lo que me hizo pasar. Las noches de miedo, la humillación de ser declarada muerta, el dolor de ser traicionada por la única persona que debía cuidarme. No, Verónica, esto lo hiciste tú sola, y ahora tendrás que enfrentar las consecuencias. Matilde me tomó del brazo y me guió hacia la salida. Yo no miré atrás. No quería verla más. Mientras salíamos de la notaría, sentí una mezcla de alivio y desgarro. Había ganado una batalla, pero había perdido algo mucho más valioso: la confianza en mi propia hija. El licenciado me aseguró que Verónica enfrentaría un proceso legal, y yo sabía que, aunque me doliera en el alma, era lo justo, porque a veces, aunque te duela, tienes que elegirte a ti misma. Esa noche, cuando volví a casa, me senté en el corredor y miré el cielo estrellado. Sentí un nudo en la garganta, pero también una extraña paz. Había defendido mi vida, y aunque la herida en mi corazón tardaría en sanar, sabía que había hecho lo correcto. Después de aquel enfrentamiento en la notaría, mi vida cambió para siempre. Verónica no volvió a mi casa. No llamó, no apareció. El licenciado Muñoz me informó que la Fiscalía iniciaría el proceso en su contra por fraude y falsificación de documentos. Era cuestión de tiempo para que la citaran a declarar. Yo me sentía extraña. Por un lado, aliviada de haber detenido la venta de mi casa, de haber demostrado que estaba viva y lúcida. Pero por otro, tenía el corazón hecho pedazos. Era mi hija, la misma niña que arrullé en mis brazos, la misma jovencita a la que acompañé en su graduación, la mujer por la que me desvelé tantas noches para darle un futuro mejor. Y ahora la veía como una extraña. Pasaron unos días en silencio. Yo trataba de seguir mi rutina, aunque todo se sentía vacío. Matilde venía a visitarme para que no me sintiera tan sola. Me llevaba pan dulce y platicábamos para distraerme. Pero un jueves por la tarde, algo inesperado ocurrió. Escuché que tocaban la puerta. Cuando abrí, ahí estaba Verónica. Se veía distinta, ojerosa, con el cabello desordenado, los ojos hinchados como si no hubiera dormido en días. Vestía ropa sencilla, sin la elegancia que solía presumir. Por un segundo sentí un impulso de cerrar la puerta, pero no pude. «Mamá», dijo con voz temblorosa. Me quedé mirándola en silencio. Ella bajó la cabeza, como una niña regañada. «Necesito hablar contigo. Solo unos minutos, por favor». Dudé, pero al final la dejé entrar. Nos sentamos en la sala, una frente a la otra. Hubo un silencio incómodo. Yo esperaba que hablara,
que diera alguna explicación. Y finalmente lo hizo. Mamá, yo sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice no tiene justificación, pero quiero que sepas por qué lo hice. Me crucé de brazos intentando mantenerme firme. Te escucho. Verónica respiró hondo y empezó a hablar. Hace 2 años me metí en un problema muy grande. Invertí en un negocio que salió mal. Me endeudé con gente peligrosa, mamá. No eran bancos, eran prestamistas. Ya sabes, de esos que no perdonan. Y cuando no pude pagar, empezaron a amenazarme. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijeron que si no entregaba el dinero, me iban a hacer daño, y también a ti. Yo entré en pánico. Me sentía atrapada. No podía pedir ayuda a nadie, no tenía amigos verdaderos. Y entonces pensé en la casa. Yo la miraba, en silencio, sintiendo que cada palabra era un puñal. Sabía que si vendía la casa, podría pagarles y desaparecer. Pensé que era la única salida. Me convencí de que era un mal necesario. Pero para venderla, tenía que quitarte del camino. Y entonces me dejé llevar por la desesperación. Falsifiqué los papeles. Le dije a los vecinos que estabas enferma, para que nadie sospechara. Cuando inicié el trámite de defunción, sentí que me estaba ahogando, pero ya no supe cómo detenerme. Se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. Lo hice por miedo, mamá, no por odio, no porque no te ame. Lo hice porque sentí que si no lo hacía, nos harían daño. Pero en el proceso terminé traicionándote, y ahora lo perdí todo. Yo respiré profundo. Había imaginado muchas razones para su traición: ambición, egoísmo, codicia, pero no esto. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté con voz quebrada. ¿Por qué no confiaste en mí? Podríamos haber buscado una solución juntas. Yo habría hecho cualquier cosa por ayudarte, hija. Cualquier cosa, menos esto. Verónica me miró con los ojos rojos. Tenía vergüenza. No quería que me vieras como un fracaso. Me sentía tan débil, tan perdida. Guardamos silencio. Yo sentía un torbellino de emociones: dolor, rabia, compasión. Por un momento quise abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero luego recordé las noches en vela que pasé pensando que estaba loca. La humillación de que todo el barrio creyera que estaba muerta. El miedo de sentir que mi propia hija me quería borrar del mapa. ¿Y ahora qué?, le pregunté, con la voz apagada. Verónica suspiró, derrotada. Ahora enfrentaré las consecuencias. El licenciado Muñoz me citó. Sé que puedo ir a prisión. No vine a pedirte que retires la denuncia. Vine a decirte la verdad. Si no me perdonas, lo entenderé. Se quedó mirándome, esperando una respuesta que yo no sabía dar. Porque en mi corazón había 2 voces. Una que me decía que siguiera adelante con la justicia, que no dejara impune lo que me hizo. Y otra, la voz de madre, que todavía veía a la niña que un día me dijo: «Mamá, yo siempre voy a cuidarte». «Verónica», susurré, conteniendo las lágrimas, «lo que hiciste me mató por dentro. Nunca volveré a ser la misma. Nunca volveremos a ser las mismas». Ella asintió, resignada. «Lo sé». Se levantó para irse. En la puerta se giró y dijo: «Te amo, mamá. Aunque no lo creas, siempre te he amado». Y se fue, dejándome sola en mi sala, con el corazón hecho un mar de contradicciones. Ese día entendí algo que me dolió más que cualquier otra cosa. A veces la traición no viene de la maldad pura, sino de la desesperación, del miedo, de las malas decisiones. Pero aún así, sigue siendo traición. Las autoridades siguieron su curso. Verónica enfrentó cargos, aunque el licenciado me explicó que, si yo decidía perdonarla legalmente, podría evitar la cárcel. Pasé muchas noches pensando qué hacer. ¿Perdonar? ¿O dejar que la justicia siguiera su camino? Era una decisión que solo yo podía tomar, y ninguna opción me traería paz completa. Después de que Verónica se fue de mi casa aquella tarde, me quedé sentada en silencio, mirando el vacío.
La luz del atardecer entraba por las ventanas, tiñendo todo de un color anaranjado melancólico. Y yo sentí, más que nunca, que había envejecido de golpe. Nunca imaginé que a mis 76 años tendría que tomar decisiones tan duras. Nunca pensé que el dolor más profundo vendría no de un extraño, sino de mi propia hija. Los días siguientes fueron extraños. Por la mañana me despertaba con el corazón pesado, sin ganas de moverme. Miraba las paredes de mi casa y recordaba cuando Verónica corría por el patio, cuando Francisco reía mientras la cargaba en sus hombros. Recordaba las Navidades en las que éramos felices con tan poco, cuando creía que la familia era un lazo indestructible. Y ahora todo eso se sentía como un eco lejano. Matilde me visitaba para no dejarme sola. Se sentaba conmigo en el corredor y me decía: «Petronila, no te castigues más. Lo que hizo Verónica no fue tu culpa». Pero yo no podía evitar preguntarme una y otra vez: ¿en qué fallé como madre? ¿Acaso la consentí demasiado? ¿Le di más de lo que debía? ¿No le enseñé lo suficiente sobre la honestidad? ¿O tal vez simplemente la vida la llevó por un camino que yo no podía controlar? Porque eso es algo que aprendí. Los hijos no son un reflejo perfecto de lo que fuimos como padres. Son personas con sus propias decisiones, sus propias sombras, sus propias batallas. Y aunque me dolía en el alma, tuve que aceptar que Verónica había elegido mal. En esos días de reflexión, también entendí algo más profundo. El amor de madre no debería ser sinónimo de ceguera. Toda mi vida confié ciegamente en ella. Pensaba que, por ser mi hija, jamás me traicionaría. Nunca puse límites, nunca sospeché de nada. Y cuando las señales aparecieron, preferí negarlas. Porque sí, el amor de madre es tan grande que a veces no quiere ver la verdad, aunque te la griten en la cara. Pero aprendí que amar no significa permitir que te destruyan. Y por más que duela, hay momentos en los que tienes que protegerte, incluso de aquellos que más amas. También reflexioné sobre el perdón. Perdonar. Qué palabra tan complicada. Muchos creen que perdonar es olvidar, es hacer como si nada hubiera pasado. Pero no. Perdonar es diferente. Perdonar es soltar el odio para que no te consuma. Pero soltar el odio no significa que tengas que reconciliarte o permitir que te lastimen de nuevo. Yo no odiaba a Verónica. No podía. Era mi hija, mi sangre. Cuando la recordaba de niña, cuando escuchaba en mi memoria su voz pequeña diciéndome: «Mamá, te quiero mucho», sentía ternura, nostalgia, pero también una tristeza inmensa. Así que decidí que sí, la iba a perdonar en mi corazón, pero también decidí que no iba a justificar sus actos. No iba a olvidar que ella, en su desesperación, cruzó una línea que jamás debió cruzar. Con el licenciado Muñoz hablamos muchas veces sobre la denuncia. Él me dijo que, por la gravedad del delito, Verónica podría enfrentar varios años de prisión. «Pero usted tiene la última palabra, señora Petronila», me dijo con respeto. «Si decide retirar los cargos, la Fiscalía puede suspender el proceso». Pasé muchas noches pensando qué hacer. Si la dejaba ir sin consecuencias, ¿qué aprendería? Tal vez, al sentirse impune, repetiría sus errores. Pero si la dejaba ir a prisión, ¿podría yo cargar con ese peso? ¿Podría dormir tranquila sabiendo que mi hija estaba tras las rejas por mi decisión? Y ahí comprendí algo más. A veces la justicia no está en manos de los tribunales, sino en lo que decides cargar en tu conciencia. Matilde, siempre sabia, me dijo una frase que me hizo pensar mucho. «Petronila, no tomes la decisión pensando en el qué dirán. Tómala pensando en lo que te dará paz para el resto de tus días». Y eso fue lo que hice. Decidí no llevar a Verónica a prisión, pero tampoco le abrí las puertas de mi vida de par en par. Le pedí al licenciado que llegáramos a un acuerdo legal. Ella firmaría un documento renunciando a cualquier derecho sobre la casa y quedando impedida para tocar mis bienes. Verónica aceptó. Cuando la vi firmar aquel papel, vi en sus ojos algo que hacía mucho tiempo no veía: humildad. «Gracias, mamá, por no destruirme del todo»,
me dijo con un hilo de voz. Yo no respondí. Solo asentí, con el corazón todavía herido. Después de eso, Verónica se fue. Se mudó a otra ciudad, buscando rehacer su vida lejos de las personas que supieron de su vergüenza. De vez en cuando manda cartas, cortas, donde me pregunta cómo estoy. Yo las leo, pero rara vez respondo, porque aunque la perdoné, la confianza no volvió, y sé que nunca volverá. Con el tiempo entendí que esta experiencia, por dolorosa que fue, me dejó una lección invaluable. Nunca entregues tu vida entera en manos de otra persona, ni siquiera de alguien tan cercano como un hijo. Protege tu dignidad, tus bienes, tu paz, porque incluso los lazos de sangre pueden romperse cuando entra en juego el miedo, la ambición o la desesperación. También aprendí a valorar mi propia fortaleza. Creí que era una anciana indefensa que no podría enfrentar algo así. Pero descubrí que todavía tenía coraje, que todavía podía levantarme y luchar por mí misma. Y sobre todo, entendí que el amor no significa soportarlo todo. Amar también es saber cuándo decir basta. Hoy, cuando me siento en mi corredor a tomar café, miro el cielo y recuerdo a Francisco. Le hablo en silencio y le digo, Pancho, hice lo mejor que pude con nuestra hija. No fue perfecta, yo tampoco, pero sigo aquí, cuidando lo que construimos juntos. Y aunque mi corazón tiene cicatrices, he aprendido a vivir con ellas. Y aquí estoy, contándoles todo esto desde la tranquilidad de mi casa. Sí, sigo en la misma casa que construí junto a Francisco, la misma que Verónica intentó arrebatarme. A veces camino por el patio y siento que las bugambilias me susurran recuerdos del pasado, pero también me recuerdan que sigo viva, que sigo de pie. No les voy a mentir. Después de todo lo que pasó, ya no soy la misma. Hay una parte de mi corazón que quedó rota para siempre. La confianza, una vez quebrada, nunca se reconstruye del todo, pero tampoco me convertí en una mujer llena de odio. No quiero que mi vejez sea amarga. Aprendí a soltar lo que no puedo cambiar y a cuidar lo que aún me pertenece. Mi dignidad, mi paz, mi historia. Verónica vive lejos ahora. De vez en cuando llega una carta suya. Me cuenta que trabaja, que está intentando rehacer su vida. A veces leo esas cartas con lágrimas en los ojos, porque, aunque me hirió como nadie, sigue siendo mi hija. Pero también sé que debo mantener mi distancia para no abrir la herida una y otra vez. Perdonar, sí, la perdoné en mi corazón, pero perdonar no significa volver a ponerme en sus manos. Significa dejar de cargar con el rencor para poder seguir adelante. Y eso es algo que quiero dejarles a ustedes, que me escuchan ahora. El amor de madre es inmenso, pero también debe tener límites. No dejen que el cariño las ciegue. No entreguen su vida entera sin pensar en ustedes mismas. Porque sí, hay hijos buenos, agradecidos, nobles. Pero también hay momentos en los que la desesperación, el miedo o la ambición pueden nublarles el corazón, y una nunca sabe hasta dónde puede llegar alguien en un momento de oscuridad. Aprendí que protegerse no es egoísmo, que poner límites no es falta de amor, y que, aunque nos duela aceptarlo, a veces los lazos de sangre no garantizan lealtad. Si estás escuchando mi historia y tienes a tus hijos cerca, valóralos, pero también cuida tu propio bienestar. Si sospechas de algo, no te quedes callada. Si sientes que te están usando o manipulando, busca ayuda. Tu vida vale tanto como la de cualquiera, no importa la edad que tengas. Yo logré salir adelante gracias a Matilde, mi amiga de toda la vida, y gracias a que, aunque tarde, decidí levantar la voz. Y quiero que mi historia sirva para que otras personas no pasen por lo mismo. A veces, la traición no viene de la maldad pura, sino de la desesperación, pero aún así, no deja de ser traición. Hoy vivo en paz, aunque con cicatrices. Vendo pan dulce en la puerta de mi casa algunos días para no sentirme sola. Me siento en el corredor y veo pasar a los vecinos, que ahora me miran con respeto y también con un poco de tristeza, porque saben todo lo que ocurrió.
Y cada vez que alguien me pregunta si volvería a confiar en Verónica como antes, respondo con calma. La sigo queriendo, pero de lejos, porque entendí que hay amores que es mejor mantener a la distancia para poder sobrevivir. Así termina mi historia. No es un cuento de hadas, ni tiene un final perfecto, pero es la verdad. Y si algo quiero dejar en su corazón es esto. Cuídense, protéjanse y nunca dejen que nadie, ni siquiera alguien a quien aman, les robe su paz. Gracias por escucharme. Si mi relato te hizo reflexionar, por favor deja un comentario, comparte este video y suscríbete. Tal vez, con solo escuchar, podamos salvar a alguien más de una traición como la mía. Ahora me despido. Soy Petronila Aranda, y esta fue la historia de cómo mi propia hija fingió mi muerte, pero yo decidí seguir viva.